Bienvenidos a la última parte de la capacitación en clasificación decimal Dewey. En este momento hablaremos de las tablas auxiliares, la 4, la 6 y de las tablas especiales, además de la formación de los números con esquema más esquema. Empecemos. La tabla 4 es la tabla que se denomina subdivisiones y lenguas individuales. La notación de esta tabla se utilizará con los números básicos de las lenguas que se encuentran en 420 y 490. Siempre esperaremos una instrucción para utilizarla. La notación de la tabla 1 puede agregarse tranquilamente a la tabla 2 cuando sea necesario. Vamos a un ejemplo. Fonética árabe. En el esquema árabe, que es mi tema, es 492.7. Según la tabla 4, fonética es 15. Construimos el número 492.15. El siguiente ejemplo, historia de la ortografía en portugués. En el esquema portugués, que es el tema, es 469. La tabla 4, ortografía 152. Ya ahí tenemos armado historia del portugués. Bien, perdón, ortografía del portugués. Ahora necesitamos colocarle historia. Para eso iremos a la tabla 1 y le agregamos el 09. No lo podríamos hacer al revés, porque el 09 de la tabla 1 no envía a la tabla 4. Bien, construimos entonces nuestro número 469.15209. Con respecto a la tabla 6, bien, esta tabla 6 es la tabla de lenguas. Se utiliza para indicar el idioma como un aspecto secundario. Cuando el mismo es un tema, como anteriormente, ¿sí?, se entra por el esquema de lenguas, el que comienza con 4. Se puede usar luego de un esquema o luego de una tabla, siempre que haya instrucción. Y vamos a los ejemplos. Traducción de la Biblia al alemán. En el esquema, Biblia traducida es 220.5. Alemán es 31. Hay una instrucción específica, por eso yo lo estoy armando, ¿no? Entonces, 220.531. Recuerden, siempre tiene que haber instrucción. Personas de habla inglesa. En el esquema, grupos lingüísticos es 305.7. Vamos a la tabla 6, 21 es el inglés. Construimos 305.721 personas de habla inglesa. Ahora bien, personas de habla inglesa en Argentina, grupos lingüísticos exactamente igual. Tabla 6, habla inglesa exactamente igual, pero hay una instrucción que dice que le podemos agregar un 0 e ir a la tabla 2. En este caso la tabla 2 es el 82. Cuando lo construimos queda el número 307.721.082. Hay ciertas combinaciones que se pueden hacer de las tablas. Por ejemplo, en el diccionario bilingüe inglés, y fíjense ustedes que va a haber más combinaciones cuando ustedes lean la tabla 4 y hagan ejemplos inventados por ustedes para ver cómo se combina una y otra tabla. En el esquema toman el primer nombre, el primer idioma, inglés. Bien, luego van a la tabla 4 por instrucción y utilizan el diccionario 3. Esa instrucción la vamos a ver con un asterisco. Y luego por instrucción también vamos a la tabla 6 y agregamos el siguiente idioma. La primera instrucción que manda la tabla 4 está en el esquema.
La segunda instrucción que manda la tabla 6 está en la tabla 4. ¿Sí? El número que queda construido es el 423.31. Inglés para personas de habla portuguesa. Inglés es el 42. Personas cuya lengua materna es diferente, en la tabla 4 es 634. Y luego envía a la tabla 6, 69. Es decir, del esquema envía a la tabla 4 y de la tabla 4 envía a la tabla 6. Ahí construimos 428.346.9. Quiero volver un poquito al ejemplo anterior, el de diccionario bilingüe. Recuerden que tiene mucho que ver la política de mi biblioteca. Puede ser que los diccionarios que sean con el inglés inclusivo, por ejemplo, inglés alemán, alemán inglés, inglés croata, croata inglés, estén todos en inglés. Entonces todos los vamos a poner en el 42 si es que en mi biblioteca se quiere así. O el idioma de más uso, por ejemplo, todos los que son de español van primero y no se clasifican por el otro idioma. Español-inglés va por español. Español-francés vas por español. Francés-español vas por español. ¿Sí? Esto depende de la política de mi biblioteca, pero siempre tenemos que tratar de organizarlo de la mejor manera posible. Bien, vamos a las tablas especiales. Estas tablas son tablas que están insertas en parte de los esquemas y sirven solo para ese lugar específico. Si ustedes van al 616, van a encontrar una tabla específica del 01 al 09, 616, 01 al 09, ¿sí? Y esta tabla específica se puede usar solamente con esas enfermedades. Fíjense que una de las cosas que dice son primeros auxilios, o cuidados intensivos, o rehabilitación, o terapia. Bien, entonces, si nosotros tenemos como ejemplo cuidados intensivos para personas con miocarditis, en el esquema buscaremos la enfermedad correspondiente, en este caso miocarditis. Fíjense que todos tienen un asterisco. Bien, la tabla especial van entonces a cuidados intensivos, en este caso es la que está arriba, ¿sí? 028, cuidados intensivos. Cuando nosotros construimos 616.124.028 es cuidados intensivos para personas con miocarditis. Otra de las cosas que podemos encontrar es esquema más esquema. En ciertos lugares del sistema de clasificación Dewey no envía una tabla, no da instrucción para tabla, sino que da instrucción para que utilicen el esquema. ¿Cómo es esa instrucción? Fíjense acá abajo, la instrucción es agregue a la anotación 000999 de esquemas. Entonces, vayan a consumo de productos agrícolas. En el esquema consumo de mercaderías y productos específicos está en el 339.48. Fíjense que la instrucción dice agregue a la anotación 000999 de esquemas. Vamos entonces al esquema y buscamos agricultura. ¿Por qué? Porque son productos agrícolas. Y ahí construimos con esquema más esquema. 339, 486, 3. Lo mismo sucede, por ejemplo, en biografías. Bien, espero que les haya servido. Son pequeños videitos que les van a dar distintos tips como para empezar y arrancar con el uso de la tabla y la CDD. Les dejo la bibliografía y le agradezco de nuevo a mi profesora, mi querida profesora Virginia Fox.